poco lo del domo, así es que estamos ahí medio reparándolo ahorita, así que por eso va a sentir un poquito oscurito, pero no se vaya a dormir tampoco. Esta mañana yo creo que vamos a nuestro quinto domingo. Estamos a 3 domingos de terminar, 5, 6, 7, sí, dos más, y probablemente hoy o el próximo domingo vamos a coordinar lo del último domingo, que va a ser lo de la comida judía. Esa va a ser una experiencia muy bonita que creo que lo vamos a coordinar a nivel de coordinadores, para poder ver de qué manera podemos elaborar el alimento y poderlo compartir todos al final del último domingo. Obviamente al final terminamos menos de lo que comenzamos. Y recordándoles siempre que los que hayamos terminado los 7 domingos, estamos otorgándole el crédito de la materia en el Colegio de Teología, si usted más adelante se anima a estudiar con nosotros. Y también pues obviamente se le va a reconocer el hecho de que va a recibir su diploma de participación por haber complementado lo que es la cultura bíblica. Así que vamos a partir de donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo lo que era la hospitalidad. Dijimos que era una de las características que el árabe, o en sí el árabe, el judío, mantiene hasta el día de hoy. Es una hospitalidad que la palabra nos manda a nosotros a practicarla, pero muchos de nosotros esa parte de la hospitalidad la hemos dejado a un lado, la hemos olvidado, pero es una característica que todo cristiano debería de tener. Decíamos la semana pasada, no podemos estarle abriendo la puerta a todo el mundo, pero realmente podemos ocupar la hospitalidad de muchas formas. Podemos ser hospitalarios atendiendo a alguien, podemos ser hospitalarios ayudando a alguien o viendo la necesidad que a veces nosotros podemos cubrir. Pero nos quedamos en la final, en una de las partes en las cuales dijimos que era bien bonito, la frase en la que ellos se saludan. Decía que cuando el huésped entra a la casa del amo, dice Salam Aleikum, que sea la paz contigo. O sea que siempre está deseando la paz, siempre está deseando lo bueno. Y luego el huésped dirá, Walalakim Salam, que paz sobre ti. También es una costumbre besar al huésped, ponen su mano derecha en el hombro izquierdo y le besan la mejilla derecha. Entonces digo que esas son prácticas orientales, no son prácticas nuestras. No vaya a andar haciendo eso usted porque se va a ver bien raro. Eso es una práctica que entre hombres es muy común precisamente porque recordemos que, como hemos venido viendo, la mujer es a un lado, la mujer nadie la toca, nadie la ve, pero entre hombres es muy natural de que ellos se saluden y se vean de esa forma. O sea que entre la mujer nunca se va a saludar con un beso, ni mucho menos va a andarla tocando, nada por el estilo. Pero entre los hombres esa es la costumbre. Entonces entre el hombre, el poderle dar un beso en la mejilla y poderse saludar de esa forma es muy natural. Antes de entrar a una casa se quitan el calzado. Esa es otra de las costumbres en la parte de la hospitalidad. ¿Por qué creemos nosotros de que deben de quitar el calzado? No solamente por un respeto o por una costumbre al entrar a ese hogar, sino que también porque se han transportado de lugar en lugar, han andado caminando y obviamente sus pies se ensucian. Entonces al entrar a la vivienda, a la carpa o a su casa, obviamente sus pies están sucios. Y si alguien se recuerda cuál era la pieza del hogar que era de doble uso, la alfombra. Entonces obviamente no quieren que el que viene de afuera les vaya a ensuciar el piso, ¿verdad? Como cualquiera de nosotras que no queremos que nuestros hijos o cualquier persona en lo que usted está trapeando le estén ensuciando. De la misma forma, el huésped le quitan sus sandalias y se quita sus sandalias como una manera de respeto. Para eso vamos a buscar Éxodo 3:5. Éxodo 3:5. Recordamos ese pasaje muy familiar para todos y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es.
Vemos entonces que el quitar el calzado era una parte importante, era una parte de su costumbre al momento de entrar en la vivienda, al momento de entrar donde el huésped se quitaba el calzado. Y decimos precisamente por eso, porque decíamos que la alfombra era su cobija, era su suéter, era todo. Entonces, obviamente no lo quería pues ensuciar tampoco con lo que venía de afuera. Luego tenemos el lavado de los pies. Después del saludo, un sirviente ayuda a lavar los pies del huésped. Si estamos hablando que ya tiene un sirviente que lo va a recibir para lavarle los pies, automáticamente nosotros estamos pensando que esta persona o este dueño de esta vivienda tiene la capacidad, porque de lo contrario hubiese sido el dueño de la vivienda, hubiese sido el que recibía y el que lavaba los pies de esta persona. Pero al tener escribiente, entonces ya tenía una persona, o sea, ya sabía usted que iba para un buen lugar, que lo estaba recibiendo para lavarle los pies. Tenemos 3 citas ahí, en Génesis 18:4, y luego tenemos las otras ahí para que podamos ver la parte en la cuando ellos están con esa costumbre de lavado de pies. Pero al mismo tiempo también es una manera de hacerle sentir al huésped que está siendo bienvenido en el hogar, que está siendo atendido de la mejor manera, por el hecho que en el momento que él llega y le lavan los pies, no solamente es por higiene, por limpieza, por una deferencia para con la persona, sino que también es una manera de refrescarse también. Vienen caminando de muchos lugares y obviamente del calor y del cansancio, entonces esa es una manera de poder agradar al huésped. Luego tenemos el otro que es ungían la cabeza con aceite. Usaban el aceite de oliva algunas veces mezclado con especias. Hemos venido viendo que el aceite de oliva es uno de las cosas esenciales también, o de los ingredientes, o de lo que lo hemos usado y lo van a usar para muchas cosas. Por lo tanto, también es una manera de hacer sentir bien a la persona que llega. Lo ungían con aceite y muchas veces podían ponerle especias. Para quienes tal vez nos gusta mucho la cocina, sabemos que hoy en día hay tantos tipos de aceite de oliva que tienen aceite de oliva con perejil, aceite de oliva con ajo, aceite de oliva con eso, pero al mismo tiempo esas combinaciones siempre van muy bien con lo que es el aceite. Entonces ponían ciertas especies para que tuviese un buen aroma a la hora de ungir a las personas cuando llegaban a su hogar. El otro, tenemos el noveno, que es el cuarto para los huéspedes. Se preparaba un cuarto para huéspedes y podía ser un aposento alto. Cuando vimos la parte de la vivienda, vimos que en los hogares que tenían una casa de una sola planta, tenían siempre un aposento alto. Dijimos que el aposento alto no solamente era utilizado para orar, para mantenerse en comunión con Dios, sino que también lo usaban para la persona que iba a llegar a su vivienda, lo recibían y tenía un lugar donde quedarse. O sea que siempre iban pensando en el tener la bendición de que alguien llegase a su hogar. Para estas personas, el tener un invitado o que un huésped llegase era de suma importancia. Dijimos que no era solamente porque ellos eran así muy amigueros, sino que también porque lo consideraban que era una bendición. Era una bendición que llegase alguien a la casa de ellos a visitarles. Muchas veces nosotros decíamos, y lo hemos dicho varias veces, cuando tenemos a alguien y que dice que va a llegar a nuestro hogar, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Cuándo te vas a ir? Tenemos familia que a veces viene del extranjero y usted no quiere saber cuándo viene, usted quiere saber cuándo se va a ir. Y son las cosas de que ellos, porque uno dice, ay, que me tengo que preparar. No es porque se tiene que preparar, es porque usted tiene que mentalizarse que cuándo se va a ir, hasta cuándo usted se va a preparar. Pero estas personas eran totalmente lo contrario. Entre más tiempo se quedaban, era para ellos más bendición. Para ellos era una bendición el recibir a las personas. Entonces, siempre, desde que ellos comenzaron a construir su casa, ellos estaban desde ese momento pensando que había que tener un lugar, un aposento alto, un lugar especial para recibir a los invitados. Hoy en día nosotros vamos a decir, hermana, yo quisiera practicar la hospitalidad en mi hogar y tener un hogar, una habitación especial para los huéspedes. Entonces, pero ya no cabemos, las familias han crecido, los terrenos, las casas, todo es más pequeño, entonces ya no cabemos. Pero es por eso que decía yo, tenemos otras maneras de cómo poder practicar la hospitalidad. Pero esa es la parte importante.
que desde el momento que la persona estaba construyendo su vivienda, estaba pensando desde ya en tener ese espacio especial para el huésped. En la parte de esa dice que se preparaba un cuarto para huéspedes, podía ser un aposento alto. En las tiendas se hospedaban en el apartamento de los hombres y luego se les daba agua para beber y también comida. O sea que independientemente que tuviesen una vivienda, una casa como la que hemos estado viendo, o tuvieran una tienda de campaña, siempre había un lugar para el huésped. El huésped en la tienda de campaña era recibido en el área de los hombres. Cuando vimos esa parte, vimos que la vivienda, en la tienda de campaña, de igual forma, habían ciertos lugares que eran solo para las mujeres y el lugar para los hombres. Entonces, probablemente la tienda de campaña no tenía la facilidad de tener un aposento alto, pero sí tenían un apartado para poder recibir al huésped. Entonces, vemos que esas son muchas de las características de la hospitalidad que ellos practicaban. Muchos de ellos podemos decir que nosotros hoy en día que lo hacen aún, porque son así. Entonces, y muchas de ellas también nosotros las podemos copiar. Esta es la parte importante de la despedida, que es lo que decía hace unos minutos, que queremos nosotros saber cuándo se va a ir. Pero miren qué interesante para ellos. A la hora de partir se le pide que se quede a comer una vez más o le rogara esperar hasta mañana. Alguien que me busque la cita para que leamos esa parte. Miren qué interesante es, y que le rogara que no se fuera. Vete hasta mañana, sentate a comer y te vas hasta mañana. Y nosotros es cuando te vas, pero ellos al contrario, la despedida era como que por eso, precisamente por lo que dijimos, porque era una bendición. Entonces tenerlos en su hogar era una bendición, por eso no querían dejarlos ir. En Jueces 19:5. Y al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Amén. Y luego tenemos la siguiente cita en Hechos 16:15. Gracias. 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo era fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Vemos entonces que el huésped, el dueño de la vivienda, seguía constantemente rogando a la persona que no se fuese, porque no quería que se fuera de ahí. Porque al principio vimos que a ellos les encantaba tener gente en su hogar, les encantaba comer con las personas, les encantaba estar con ellos. Por lo tanto, no querían dejar que esas personas se fueran. Más sin embargo, al irse, el huésped dirá: con vuestro permiso. Y el que hospedó dirá: ir en paz. Génesis 26, del 29 al 31. Cuando el que hospeda quiere hacerle un honor especial, lo acompañará a alguna distancia fuera del pueblo hasta que el huésped le pida no molestarse más. O sea que cuando finalmente el huésped ya toma la decisión y se va, el dueño de la vivienda, como una manera de poderlo seguir agradando, agarra el camino y empieza a caminar con el invitado, y se van con ellos, y hasta que el otro le dice: hasta acá me puedes dejar. Entonces ahí él regresa a su vivienda. Y nosotros vamos a dejar a alguien al aeropuerto y nos aseguramos que se suba al avión. Háblame que ya te subiste, porque usted quiere asegurarse, no porque está siendo muy buena gente con la persona, sino que usted quiere asegurarse que ya se fue, ya no va a volver, por lo menos por un buen tiempo. Y entonces vemos qué bonito detalle el del huésped, de decir: te voy a llevar hasta donde yo pueda caminar, hasta donde él le diga, ya por pena, ya regresarte, ¿verdad? Porque tiene que regresarse. Pero qué bonito detalle de parte de ellos. Ahora entramos a otra de las partes importantes, lo que es el pastoreo. El pastoreo tiene mucho que ver con nosotros, no solamente por el área en el cual nosotros vamos a entender lo que es el pastoreo, sino porque y nosotros somos ese rebaño, somos pastores y pastoras, lo vamos a decir así, de esa manera, en el área de que donde usted está, usted puede guiar a otros.
vamos a entender que en los tiempos bíblicos los judíos fueron primeramente pastores y agricultores, pero nunca abandonaron por completo la vida pastoril. Recordemos que cuando vimos parte de la enseñanza que el padre le da a sus hijos es enseñarle el pastoreo. Dijimos que ellos iban siempre con las ovejas y a los niños pequeños del hogar se les enseñaba a cuidar los rebaños, no así a cuidar los camellos, dijimos, porque las ovejas eran como más dóciles para que el niño pudiese aprender desde temprana edad a estar educado y a estar aprendiendo cómo manejar un rebaño. Y en los adultos, dijimos, eran los que se encargaban del resto de los animales. Pero siempre era el varón más pequeño de la vivienda, era el que estaba siendo instruido en el área del pastoreo. La parte de las características de un pastor de ovejas son varias. Y una de ellas era, lo que decimos hace unos minutos atrás, era el más joven de la familia. Era el que estaba siendo instruido a aprender cómo manejar ese rebaño. Segundo, dice que vestía una sencilla túnica de algodón con un cinto de cuero. Ese cinto de cuero dijimos que era algo que tuviese doble utilidad, porque cuando vimos el cinto dijimos que tenía que ser algo que ellos pudiesen guardar cosas por la parte de adentro de su cinto. Entonces dice que su vestuario era algo sencillo. De imaginarnos nosotros el por qué era sencillo, era precisamente porque el clima y en la parte donde ellos pasaban todo el día afuera, tenían que tener algo que fuese fresco, algo que fuese holgado, que no fuera muy pesado, y esa era la vestimenta del pastor. Usaba, dice, una vara para proteger a las ovejas de sus animales. Usaba un cayado de 2 metros de largo para guiar y proteger a sus ovejas. Son 2 utensilios más que tiene el pastor: la vara y el cayado. Yo creo que muchos tenemos mucho conocimiento del por qué. Sabemos que el cayado es para jalar a la oveja y la vara es para espantar todo lo que pueda estar en el camino. Llevaba una bolsa, dice, para el alimento. Usaba una onda también para los animales y para los ladrones, o sea que esos ladrones siempre existieron. Llevaba una flauta de 2 tubos de caña para entretenerse. ¿Por qué decimos nosotros que la flauta era para entretenerse? Porque dijimos, cuando estábamos viendo parte de la inmensidad de actividades que tiene un hombre, una de sus actividades era salir muy temprano por la mañana y llevarse al rebaño. Entonces, obviamente, al pasar todo el día bajo el sol o bajo un árbol, estaba muy cansado el pastor, entonces tenía que entretenerse. La manera de entretenerse era aprendiendo o tocando la flauta. Creo que al final dijimos que si era instruido en el pastoreo desde chiquito y desde chiquito iba con la flauta, ya cuando tenía unos 20, 30 años, yo creo que era un tremendo músico, porque había pasado toda su vida con el rebaño. Entonces, interesante ver que parte de su equipo que llevaba era esa flauta para poder demostrar y para poder entretenerse durante el tiempo. Ahí tenemos más o menos 2 figuras de lo que puede ser la vara del pastor y el cayado. Ahí vemos la diferencia del cayado y la diferencia de la vara del pastor. Ahora, tenemos también el alimento para el ganado. Obviamente, el pastor, una de sus misiones principales es buscar el mejor lugar para que pueda alimentarse su rebaño. Entonces, van buscando donde haya mejor pasto. El mejor pasto, el más verde. Luego también comen las hojas secas y la mazorca de grano. Principalmente también le interesa al pastor encontrar un lugar donde encuentren agua limpia y estanques quietos para que no se asusten. Una de las características de las ovejas que me pareció extremadamente interesante es el hecho de que siempre hemos creído que las ovejas son animales bien dóciles. Es lo que nosotros tenemos idea siempre, el animal es muy dócil, pero un dato bien interesante de la oveja dice que han hecho estudios y dicen de que la oveja es un animal que es tan sensible que puede recordar, ¿no? Eso es lo que yo he leído, no me van a decir que yo dije que la oveja así es. Dice que la oveja puede recordar hasta 2 años algún acontecimiento.
O sea, y bien interesante, porque siempre tenemos la idea de que el animal de la oveja es bien dócil, es sensible, sabemos que fácilmente se asusta, son de las cosas que nosotros sabemos. Pero me interesó mucho ver esa parte que decía de que la oveja, han hecho ciertos estudios y la oveja puede recordar hasta 2 años. Que le traumó a la oveja vive recordándolo hasta por 2 años. Bien interesante. Luego dice de que la oveja, aparte de que es un animal tan dócil y sensible, es un animal que le encanta ser acariciado, es un animal que le gusta tener mucho contacto físico con quien lo cuida, que es lo que nosotros hemos conocido. Entonces, cuando vamos viendo esas pequeñas características de un animalito, es cuando nosotros podemos decir, ok, ahora entendemos el por qué Dios a nosotros muchas veces nos compara con estas ovejas, esos animales sensibles, dóciles, que necesitan cariño, que necesitan afecto. Pareciera mentira, pero son animalitos que necesitan todo eso. Y o sea, no es que nos estemos comparando nosotros con, pero ciertas características apuntan a nosotros cuando nosotros, la Biblia nos habla acerca de que nosotros somos sus ovejas y Él es el pastor. Entonces, eso es muy interesante de esas características de la oveja. Son animales extremadamente inteligentes y tienen la capacidad de lo que la gente tiene mucha más capacidad de lo que nosotros creemos que estos animales tienen. Las ovejas son animales muy sensibles y emocionalmente complejos, muy inteligentes, y establecen relaciones íntimas con sus crías y con otros miembros de su especie. Vemos también que las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño. Obviamente por eso el pastor siempre está buscando la mejor ubicación para su rebaño, porque entiende que este es un animal que percibe el miedo, lo percibe tanto, o sea, vemos que cuando el agua se está moviendo, la ovejita no quiere tomar agua. Entonces esa es la misión del pastor, ir a buscar donde el agua esté más quieta, donde esté mejor la comida para que su rebaño pueda estar en buenas manos. Cuando son separadas de sus familias o de sus grupos sociales, con quienes ellos establecen varios lazos emocionales, el corazón de la oveja late más rápido. Cuando no pueden ver a los miembros de su grupo, lo que es un claro indicativo de su miedo. O sea que la ovejita cuando se pierde, inmediatamente su corazoncito empieza a latir muy fuerte porque inmediatamente ella reconoce que está en un lugar desconocido. Entonces, la tarea del pastor, ahí es cuando usa, ya sea el callado o usa la vara para ir a buscar nuevamente a su oveja, porque sabe que su oveja está perdida, su oveja está con ese temor y ese corazoncito que probablemente está por estallar. Los judíos también pastorean cabras con las ovejas, que es otra habilidad, son dos animales totalmente diferentes. Dijimos que la oveja es totalmente pasiva, sensible, amorosa y quieta, la cabra es totalmente diferente. Entonces ahí también usted sabrá que somos de uno o somos del otro, parecemos. Pero el pastor tiene esa habilidad, o sea que sale con esos rebaños con ambos animales. Entonces probablemente para la ovejita no necesita andarla apoyando y andarla jalando, pero para las cabras sí. Entonces es una de sus actividades también, una de las cosas que el pastor está a cargo de hacer. Hay 9 cuidados para las ovejas. El pastor que se tiene la habilidad para separar las ovejas, sí hay que separar varios rebaños. Un pastor tras otro separan y gritan tajón, tajón. Ese es un silbido, digamos, como nosotros entendemos un silbido. Usted le silba a su hijo y inmediatamente el niño voltea a ver porque conoce que ese es su papá el que le está silbando. Muchas veces las mamás tienen esa habilidad también. El pastor es exactamente igual. Pueden estar revueltas todas las ovejas, pero viene el pastor y la llama y ellas saben cuál es la voz de su pastor, saben cuál es el silbido especial de su pastor, entonces inmediatamente vuelve con su pastor. Vamos a Juan, del 10, del 4 al 5, capítulo 10. Juan 10, 4 y 5. Y cuando ha sacado fueron todas las propias, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces ahí vemos cómo el pastor es el encargado de tener ese sonidito especial para su oveja. Las conoce también, pasa todo el día con ellas, que las conoce perfectamente bien. Diremos muchas veces nosotros, sí, pero todas son iguales. Pero el pastor sabe cuál es cuál, sabe cuáles son las de él y cuáles no son las de él. Pero interesante ver que aunque se mezclen, ellas conocen esa voz de su pastor. El pastor junta las ovejas descarriadas y usa la honda y con las piedras hace volver al rebaño. Cuando la oveja se le ha ido muy lejos, ¿qué hace? Tira con su honda, tira las piedritas porque sabe que la oveja inmediatamente se va a asustar, entonces va a regresar a su rebaño. Utiliza perros guardianes contra cualquier ataque. Cuando cruzan un arroyo, lleva las pequeñas y las débiles en su seno. O sea, las pequeñitas siempre las tiene en su cuidado, las tiene con él mismo. Vemos que ese es su trabajo, ese es el trabajo que hace ese pastor todo el día. Por lo tanto, las conoce, sabe cuál es la que está enfermita, cuál es la que está débil, la que ya no aguanta a caminar más. Entonces las toma en sus brazos y las lleva. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ahora entendemos por qué la palabra nos habla de cuando Jesús hace esa misión con nosotros también. Jesús sabe cuando nosotros estamos débiles, Jesús sabe cuando nosotros estamos desubicados, inmediatamente nos lleva en sus brazos. Entonces vamos entendiendo y vamos encarrilando cada una de las cosas del Antiguo Testamento y las vamos uniendo con nuestro Nuevo Testamento. Dice que también tienen cuidado de los corderitos, de las ovejas en cría y de las enfermas. O sea que él todo se lo puede, todo conoce muy bien a sus animales. Ungen con aceite las heridas. Vimos que el aceite es la medicina, digamos, lo mejor que no se les puede ocurrir a nosotros. O sea, no tenían otra alternativa. Pero aparte de eso, o sea, le hacían ciertas cosas que eran medicamentos. ¿Cuántos de nosotros, cuando tuvimos nuestros hijos chiquitos, nos dijeron, dale aceite de oliva con un poquito de ajo? Yo igual, ok, démoselo. Eran medicinas que supuestamente para el estómago, que nos... Así existen tantas otras cosas que han hecho con esta maravilla del aceite de oliva. Entonces, el pastor también andaba cargando esa medicinita, ese aceitito con alguna hierba o alguna cosa para ungir a la ovejita cuando la ovejita tal vez se hubiese lastimado en el camino. Protegen a las ovejas de los animales feroces y los ladrones. O sea que siempre habían ladrones que iban a querer llevarse esas ovejas, no solamente por hacer la maldad, sino que también porque era dinero. Dice que buscan y encuentran la oveja que se ha perdido. Esa es la que nosotros siempre se nos ha predicado acerca de cuánto Jesús deja esas 99 con tal de ir a buscar esa una que se ha ido. Entonces ahora entendemos por qué esa una. Porque sabe nuestro Padre Celestial que esa una que se nos ha perdido, ese corazón le está latiendo súper fuerte porque está asustada, está separada de su rebaño. Entonces el pastor, esa es otra de sus misiones. Forma en la que los pastores separan a las ovejas de las cabras. Si una oveja se le acercaba, el pastor la tocaba con el cayado del lado derecho de la cabeza y ésta se movía a la derecha. O sea que el animalito es tan inteligente que con solo que el pastor la tocara, sabía para qué lado tenía que hacerse. Si una cabra se le acercaba, él la tocaba en el lado contrario y ella se iba al lado izquierdo. O sea que el pastor inmediatamente veía algo, la tocaba y tanto izquierdo o derecho, la animalita sabía a qué hacerse o por qué le estaban haciendo esa señal, se puede decir. Si una cabra se le acercaba y la tocaba, en el lado contrario. Jesús usó esta costumbre para ilustrar el juicio final. Esa parte está en Mateo 25, del 32 al 33. Es un versículo del cual nos está hablando acerca de que lo que podemos decir, que ahora estamos uniendo Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Entonces vamos como encarrilando esas cosas de por qué dijeron eso. Eso lo dijo Jesús, o lo puso como un ejemplo para cuando sea el día del juicio, que el Señor diga, él estaba para aquí, él estaba para allá, él estaba aquí, él estaba allá, porque nos va a separar de quién sí y quién no. Y la misma forma como el pastor hace con sus ovejas. ¿Alguien tiene ahí Mateo 25? Mateo 25.
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Amén. Entonces es una parte como se está ilustrando el día, de hecho, su encabezado ahí dice el juicio de las naciones, o sea, eso está ilustrando o haciéndonos un ejemplo de cómo realmente trabaja el pastor y cómo se va a hacer en el día final. El hecho de que van a distribuir a cada una por su lado, las que son ovejas van por un lado, las que son cabras van para el otro lado. Las relaciones entre los pastores y las ovejas. Esto es muy importante por lo que hemos estado diciendo. Hay una muy buena relación del pastor con la oveja. ¿Por qué? Porque la conoce, porque ese es su trabajo, esa es su actividad, eso es lo que hace todo el día. Las relaciones existen entre el pastor y sus ovejas y se compara como las que nosotros debemos de cuidar con nuestras congregaciones. Y diríamos nosotros, sí, pero yo no soy pastor. Sí, pero usted es el jefe de la casa, usted es la jefa de la casa. Entonces usted puede usar esas características de pastor y de pastora en su casa. Las puede usar primeramente porque dice que va a gobernar con las ovejas. Usted es la que manda en la casa, o el que manda en la casa porque es el padre. Si podemos decirlo así, si es el sacerdote del hogar, usted lleva el control. Entonces usted conoce a sus ovejas, conoce a su familia, conoce a sus hijos. Esa es la misión que nosotros tenemos que tener. Restauramos la oveja perdida. Si lo ponemos en el área del pastor, el pastor, su misión es ir y buscar restaurar la vida de la oveja. ¿Usted cuál es su misión? Nuestra misión es restaurar la oveja de nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. Esa es la misión que nosotros podemos tener en nuestro hogar. O sea, que nosotros entendamos que Antiguo Testamento sí, si hubiera sido una historia del Antiguo Testamento, sí, pero no está por gusto, está porque después lo comprobamos en el Nuevo Testamento, y cuando nosotros lo unimos sabemos que nosotros lo podemos usar para nuestra propia vida. Luego dice que el pastor juega con las ovejas, y usted dirá que raro, pero es por lo que acabamos de decir. Acabamos de decir de que el pastor pasa todo el día con la oveja, entonces no le queda otra cosa más que cantarle, más que descansar, porque acuérdense que eran las actividades del hombre, que tenía que descansar y tomar la siesta. Por lo tanto, también tenía que jugar con las ovejas. Ahora lo ponemos del lado nuestro, de la parte que nosotros podemos tomar. Juegue con la oveja. Sí, juegue con la oveja. Sí, juegue con sus hijos. Tómese el tiempo de pasar tiempo con sus hijos, tiempo con la familia, tiempo con su esposo, su esposa. Esas son las otras misiones en las cuales nosotros vamos a decir, esto encaja para conmigo. Entonces, esa es otra de las cosas de la relación entre la oveja y el pastor. Tiene un conocimiento íntimo de la oveja. Dijimos que el pastor conoce perfectamente a su oveja, sabe cuáles son de él y cuáles no son de él. Conoce a simple vista qué es lo que le pasa. Conoce que está enferma, conoce que se ha lastimado, que ya está cansada, la conoce perfectamente bien. Así como Dios a nosotros nos conoce exactamente bien, sabe cuando ya no puedo más, sabe cuando ya estoy herida, ya estoy mal. Dios es mi pastor. Ahora lo ponemos del otro lado. Ahora yo puedo ser ese pastor que va a ir a buscar esa oveja que está en mi casa, que está perdida, está dolida, pero a simple vista. ¿Por qué decimos nosotros? Porque nosotros conocemos nuestra familia. Usted conoce a los hermanos, conoce a sus amigos. Un saludo a veces es más que suficiente. Alguien le saludó, sea así medio raro, si le pasa algo. Porque usted es ese pastor, está tratando con esa oveja. Entra su hijo del colegio y sabe que lleva una nota en la agenda o hizo algo malo. Usted sabe. Hola, ¿qué pasó? Usted conoce, usted tiene esa habilidad. Ese pastor es usted. Esa manera como nosotros la vamos a usar en nuestra familia es muy importante. Tiene una diferencia entre el pastor y el asalariado. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, si había un pastor que era asalariado, quería decir también que el dueño de ese rebaño tenía el dinero para contratar a alguien que le fuera a cuidar su rebaño. Entonces, pero hay dos diferencias. El pastor, como es de él el rebaño, lo va a cuidar mucho más. Entonces él va a ir a buscar a esa oveja que se le ha perdido, que se le ha quedado, que ya no camina, la va a ir a buscar. Sin embargo, el pastor asalariado va a ser totalmente diferente. Ay, se perdió. Y llega donde el jefe y dice, se perdió.
porque no es suya, no le cuesta, no es suya. Ahora, lo aplicamos a nuestra vida. Usted es diferente porque son su familia, son sus hijos, entonces les interesa, entonces va a trabajar con ellos porque les interesa, va a entregar cuentas al Señor porque nos interesa. Entonces son cosas totalmente diferentes, pero muy bonita esa relación que hay entre el pastor y su rebaño. Y esas características nosotros las podemos aplicar en nuestra propia vida. Ahora tenemos también, aparte de esto, vemos que el tener esos rebaños también implicaba el poder tener y gozar de ciertos alimentos, de gozar de muchas cosas que producían a través de esos animales que tenían. Dice que los productos del ganado principalmente era la lana. El color variaba y la lana blanca era la de más valor. O sea que vemos que él sí estaba cuidando su rebaño, no solamente para que se alimentase bien, solamente también para que tomara buena agua y estuviera en un buen lugar, sino que también estaba viendo por esa prosperidad que ese animalito le iba a dar. Le iba a dar que cuando le tocase, que le quitara todo su algodón, ese animal, ese cuello, iba a tener también una buena ganancia. Entonces era una de las cosas que obtenían de las ovejas. Las pieles se curtían para el cuero. Acordémonos también cuando vimos que muchas de las bolsas de agua eran fabricadas de la piel del animal, del cuero del animal. De esa manera eran fabricadas, entonces también el animal era usado también para su cuero. Luego para las carnes y para los sacrificios. Entonces vamos viendo que los animales siempre eran, o sea, no se desperdiciaba nada, pues. O sea que se invertía en el animalito, se invertía en el rebaño, en el cuidado y en todo, pero al mismo tiempo también dice que estaban produciendo la lana, estaban produciendo las pieles y produciendo también las carnes que eran utilizadas tanto compradas como para poder hacer los sacrificios, como también para el consumo diario de ellos. No así haciendo la aclaración siempre que el animal, te digo, sí consumían y consumían hasta la fecha de hoy, es la cabra, la oveja, pero no así el cerdo ni el res. Otra de las cosas que obtenían era la leche, que eran derivados, y la leche y sus derivados de las ovejas en el oriente es de mucho más valor que el de las vacas. Ahora en día yo creo que se ha hecho tan común aquí. Hace poco vi un reportaje de un lugar en el centro de San Salvador que a las 5 de la mañana creo que están vendiendo la leche de cabra. Se ha hecho algo muy común porque dicen que la leche de cabra tiene no sé cuántas vitaminas y no sé qué, yo lo he probado y me cuento. Pero vemos de que eso era parte también de ellos, de todo lo que estaban obteniendo. Entonces yo veo y pienso cómo el árabe o el judío obtiene un beneficio total de todo. O sea, ahora entendemos por qué siempre tienen de todo, ¿verdad? Siempre nosotros decimos, cuando pensamos en el judío, siempre pensamos que es alguien que tiene mucha plata. ¿Por qué? Porque todo le sacan provecho, no van a desperdiciar nada. Entonces vamos viendo que de ese animal, o sea, sí invirtieron tiempo, han invertido en todo lo mejor para ese rebaño, pero también están obteniendo un montón de cosas. ¿Qué obtuvieron? Obtuvieron el queso, obtuvieron la lana, obtuvieron la carne, obtuvieron todo eso. Y luego dice que también los cuernos de los carneros se han usado como recipientes de aceite y como trompetas, lo que comúnmente nosotros conocemos el chofar, que son los cuernos del animal. Entonces, para que vean que no se desperdicia nada, sino que también hasta los cuernos del animal son usados para hacer como uso de recipientes, pero al mismo tiempo también son el chofar, que era prácticamente la trompeta de aquellos tiempos. Cuando algo iban a invocar al pueblo porque necesitaban que el pueblo se reuniera, ¿qué hacían? Tocaban el chofar, que yo creo que muchas veces tal vez en nuestra iglesia lo hemos visto, hemos tenido esa oportunidad de han venido, de hecho creo que el Dúo Esperanza tenían esa costumbre al principio de usar lo que era el chofar. El chofar tiene un significado especial, pero ahorita nosotros estamos enfocados en lo que se obtuvo de esa oveja. O sea, se obtuvo también el uso de ese cuerpo. Ahora vamos con la otra importante, que es el cultivo del olivo y de la uva. El olivo da un fruto después de... O sea que quien produce, quien se le ocurre sembrar esos árboles de olivo, va a ver ese producto 7 años más tarde.
Pero de esa parte de los 7 años más tarde, después viene el provecho que van a tener. Dice que de las olivas se produce un árbol que se obtiene unos 80 litros de aceite. O sea, imagínense cuánta cantidad de aceite se obtiene de un solo árbol. Entonces los plantares de olivos son extremadamente grandes, pero es una inversión grande, pero al mismo tiempo ese producto más adelante lo van viendo ese beneficio de lo que es el olivo. No así entendiendo de que hay muchos tipos de olivo. Conocemos lo que nosotros, creo que para nosotros el más común es el verde, es un olivo verde. Pero hay verde, hay negra, hay morada, hay unas grandes, hay unas chiquitas, hay cantidad de tipos de olivo que han sido plantados. Son plantaciones inmensas de olivos y se puede imaginar, 80 litros nada más de aceite se obtienen de cada uno de ellos. Entonces, pero para ver esa producción habrá que esperar 7 años, o sea, 7 años de cuidado para ese árbol para poder obtener esa cantidad de aceite. Hay un injerto del olivo. El olivo a menudo crece silvestre, así como los árboles son cultivados, deben injertarlos. O sea que la manera como ellos van produciendo más es con más injertos. Van injertando de uno a otro para poder producir esas cantidades o sembrar, hacer esos sembradíos inmensos de lo que son los olivos. Un injerto de un olivo cultivado se inserta en el tallo del olivo silvestre. La parte inferior viene a convertirse en raíz y es el alimentador de la parte insertada al tronco. O sea que nosotros entendemos que de por sí el judío siempre es muy inteligente y se las ingenia para ver de qué manera siempre va a ir produciendo. Entonces decimos que el injerto, agarra el injerto, lo pone en el otro va produciendo, el otro va produciendo, y así es como se van produciendo las cantidades de este árbol. En Romanos 11, del 6 al 24, el apóstol Pablo habla de injertar contra o al revés del proceso natural de injertar. Dice que Dios injerta el olivo silvestre de los gentiles en el buen tronco de la nación judía. Esta es una parte que tal vez nosotros la vamos a tocar ahorita solo para que usted tenga una leve idea de por qué habla acerca de ese injerto. ¿Quiénes son el olivo silvestre y quién es el olivo el original? Eso nos lo habla en la palabra de Dios en Romanos 11, del 11, del 16 al 24. Cuando ya lo tenga, hágame el favor y lo hacemos, probablemente lo vamos pasando el micrófono para que tengan la oportunidad varios de leer. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y si has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Ahí estamos viendo la parte como habla la Biblia acerca de los injertos. Entonces, ¿quiénes son los injertos? Según la palabra, ya en el Nuevo Testamento el injerto somos nosotros. El olivo original, obviamente, es los de la tierra prometida, lo son ellos, y nosotros venimos siendo esos injertos que Dios está trabajando en nosotros. Entonces, para que tengamos una idea de cuando habla de quiénes son los injertos.
El uso del olivo. Alimento para cocinar, como medicina, para encender las lámparas, para ungir el cuerpo, para la elaboración del jabón y la madera para elaborar muebles. O sea que del olivo igual, así como acabamos de hablar de la oveja, usan muchas cosas y tienen muchas cosas que pueden aprovecharse de eso. Entonces el olivo también no solamente era tener la plantación de los olivos y obtener el fruto, sino que aparte de eso tenía un montón de cosas que ellos podían producir o tener a raíz de haber hecho esa plantación de olivos. Dice que ese era el principal, la base principal, ese era un alimento, era algo para cocinar. Hoy en día sabemos de que el aceite de oliva es 1000 veces más caro que el aceite normal. ¿Por qué? Porque hoy entendemos por qué, porque cuánto tiempo dura ese árbol en producir, cuánto tiempo dura ese árbol en que podamos empezar a hacer esos injertos para que ellos puedan seguir produciendo ese producto. Entonces ahora entendemos por qué eso es tan caro, tal vez, o es importante. Pero es una de las cosas o uno de los usos que se obtiene del árbol de olivo. Dice que también servía como medicina, lo acabamos de decir hace unos minutos atrás, es una medicina que ellos la usaban para todo, o sea, no había otra cosa más que el olivo. Entonces había que ingeniársela de qué manera hacíamos cualquier menú con tal de poder utilizarlo como una medicina. Entonces veíamos nosotros que para mí el más común es el uso del aceite de oliva con el ajo, que es el que nosotros conocemos más. Estamos cocinando algo, casi siempre el ajito, el ajo esa mezcla de aceite con el ajo siempre tiene algo bueno. Pero medicinalmente se usaba, o yo creo que lo hemos usado mucho, como digo, para las cosas estomacales. Ellos lo habrán quizás mezclado con algún otro tipo de hierba como para poderlo seguir utilizando como medicina. Así como hoy en día, hoy mezclan, ¿cómo se llama el marihuanol que lo ponen creo que se lleva, si no me equivoco, es alcohol, ¿no? Entonces, creo que eso es la idea. Es alcohol con algo, entonces probablemente era el aceite de oliva con alguna ramita de algo o con otra cosita para poderlas ir usando como medicamento. Luego también dice que se usaba para encender las lámparas. Dijimos que el encendido de las lámparas, cuando recordemos y volvemos hacia cuando vimos cuál era la importancia de la luz en un hogar. Dijimos que quien no tenía luz, ¿qué quería decir? Tenía que decir dos cosas. A ver si se acuerdan. ¿Saben qué? Estaban en pecado, habían cometido algo vergonzoso, si no había lámpara. Entonces había que buscar ese aceite de oliva para tener esa lámpara encendida. Entonces una de esas dijimos que era el que ellos, si no la tenían, era porque no estaban exponiendo o se estaban avergonzando de algo. Y la otra obviamente era que no había, eran extremadamente pobres si no tenían el aceite de oliva con la lámpara. Entonces el uso de ese aceite de oliva también era para poder tener esa lámpara encendida. Luego dice que era para la elaboración del jabón. O sea que nosotros entendemos que todo, o sea, hasta la semilla y todo, de la semilla es que van haciendo lo que es el jabón. Entonces todo eso ya en esa época ya existía el jabón de oliva. Entonces todo eso vamos viendo que han sido productos que han sido obtenidos de ese árbol. Luego, especialmente la madera para la elaboración de muebles. Entonces, si vemos esa parte, vemos cómo la oveja fue utilizada al 100%, también el olivo fue usado al 100%. Entonces vamos viendo cómo cada cosa sí se le sacaba su máximo provecho. Luego, ahora vamos a entender cuando usted escuche la palabra Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivo, prensa de aceite. Getsemaní, prensa de aceite. ¿Por qué? Porque ese lugar hasta el día de hoy, ese lugar simbólicamente se mantiene todavía un árbol de olivo que se cree que tiene la edad de lo que Jesús, desde la época que Jesús estuvo acá en la tierra. Es uno de los árboles que hasta el día de hoy está bien conservado en este lugar de Getsemaní, que dice es prensa de aceite. Significado, prensa de aceite, y está todavía este arbolito, pues ahí está parado todavía, está muy cuidadito y ahí está. Entonces son árboles que pueden durar cantidad de años, pero en específico este pues es el que se cree que fue en el que Jesús oró, en el que Jesús estuvo en ese monte de Getsemaní. Entonces cada vez que usted escuche Getsemaní, significa prensa de aceite.
abajo tenemos 3 símbolos acerca del olivo. Primeramente, uno de los significados del olivo es la paz. Cuando usted ve nuestro escudo, el escudo de Israel, siempre va a ver que hay olivos a los lados. Entonces hoy entiéndase que cuando vea esos olivos a los lados, principalmente significa paz. Vamos a buscar en Génesis 8:11. Génesis 8:11. Dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Significa paz. O sea, el olivo, uno de los significados principales del olivo es la paz. El segundo significado es el símbolo del Espíritu Santo. Eso está en 1 Juan 2:27. Luego, el tercer significado del olivo es el símbolo de la abundancia. O sea que el olivo no solamente tiene una producción o tiene un beneficio de todo lo que se obtiene de ese árbol, sino que también al mismo tiempo lleva esos 3 significados. Pero principalmente es la paz. Usted va a ver siempre que usted ubique algo de Israel, vea esos escudos, esa cosa que tiene en sí el escudo de Israel, tiene siempre esos olivos a los lados, que son la paz tan anhelada por ese pueblo, que hasta la fecha pues sigue siendo una de las primeras o la principal razón de ellos por existir. Segundo, decíamos, el símbolo del Espíritu Santo. Si algo le tiene por ahí, nos va a ayudar. Y luego teníamos el símbolo de la abundancia, muy importante. Dice: pero la unción de vosotros, que vosotros recibiste de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Amén. Y luego alguien que tenga la tercera cita, que es en Deuteronomio 8:8, de cuando nos habla la palabra acerca de la abundancia, de lo que tiene esa abundancia. Por ahí. Deuteronomio 8:8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Amén. Vemos que es una tierra de producción, una tierra de bendición. Tenemos ese conocimiento de que la tierra de Israel, como hemos dicho, es una tierra árida, o hay prácticamente, digamos que tiene las 2 estaciones bien marcadas, lo que es el verano y lo que es el invierno. Pero en medio de todo eso, nosotros lo hemos escuchado, y creo que más de alguno ha tenido esa curiosidad que en algún momento nuestros pastores han dicho: usted va a ver en medio de un desierto, va a haber un sembradío de X fruta, va a haber flores, va a haber cosas, pero es por esa abundancia. El olivo significa esa abundancia. Lo podemos comparar tal vez con esta tierra de Guatemala, que dicen que en Guatemala creo que es es una tierra que hasta la fecha, cuando no entendemos el porqué de tan abundante que es las cosas, y que dicen que todo es muy grande. Entonces tal vez ahí, para que nosotros tengamos algo en que referirnos, de decir algo que está un poco más cerca, pero esta es una tierra en la cual produce mucha bendición. La tierra de Israel, y la palabra lo dice, es una tierra con abundante bendición. Entonces el olivo tiene esos 3 significados. Primeramente dijimos el símbolo de la paz. Ese es el símbolo principal de Israel. Los olivos, el principal significado es la paz. El segundo, el símbolo del Espíritu, y el tercero es el símbolo de esa abundancia que existe en esta tierra. Vamos a hacer la pausita de los 5 minutos ahorita. Hoy se están despertados. Hoy ya nos despertamos. Ok, continuamos. Bueno, vimos los 3 símbolos del olivo. Vamos al siguiente. Ahora venimos con el otro producto que ellos también cultivan, y es algo bien importante en la tierra de Israel, es la uva. La vendimia o la recolección de la uva comienza en el mes de septiembre en Israel, y en este periodo los judíos se iban a vivir a sus viñedos en casitas o en tiendas. O sea que también cuando ellos estaban produciendo esta uva, también al momento de cosecharla, tenían que irse a estos lugares donde hacían la corta, donde hacían todo el proceso que más adelante vamos a ver lo que vienen haciendo. Entonces ellos tenían que irse a estos lugares. Entonces fabricaban
una casita, una choza, una enramada donde ellos iban a permanecer este periodo en lo cual ellos estaban cultivando la uva. Y eso lo encontramos en Jueces 9:27. Vamos a la cita bíblica para que nosotros tengamos más claro. En Jueces 9:27. Y salieron al campo, vendimieron sus viños y pusieron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Vemos ahí que esa era digamos, el momento en el que ellos se iban a esos lugares específicamente a permanecer cierto tiempo en lo que ellos estaban haciendo esa cosecha. El recogimiento de las uvas en los canastos se hacía con gran regocijo y con mucho cantar. Hemos venido viendo que cada actividad que ellos estaban siempre haciendo, en todo tiempo estaban alabando a Dios, siempre lo estaban haciendo con alegría y cantando. O sea que siempre en toda actividad estaban cantando. Si recordamos, y sobre todo usted retrocede en su mente, vamos a ver cuando dijimos que ellos estaban elaborando la casa, estaban alegres, estaban cantando, estaban dándole gracias a Dios, estaban tranquilando las ovejas, estaban dándole gracias a Dios, estaban recibiendo personas en su hogar, estaban siempre dándole gracias a Dios por el que habían enviado un año. Estaban haciendo X o Y cosas que hacían siempre, el nombre de Dios estaba incluido. Entonces, en el viñedo, en el momento de la corta de las uvas, tampoco fue una excepción. Lo estaban haciendo, dice, con mucho regocijo. ¿Y por qué? Porque sabemos que quien les había dado esa producción, quien les había permitido tener ese fruto, era nada más que nuestro Padre Celestial. Entonces, su manera de poder estar cantando y expresando tal vez de esa manera con el canto era agradeciéndole a Dios lo que ellos habían logrado sembrar y en ese momento lo que habían logrado cultivar. Entonces vemos cómo Dios siempre está involucrado en cada actividad. O sea, más o menos teníamos la idea de cómo van en los canastos las uvas. También es otra de las cosas que nosotros conocemos. Para nosotros la uva es solamente la uva roja, pero también hay muchos tipos de uva. Así como hemos hablado de los tipos de olivo, también hay muchos tipos de uva. Nosotros conocemos prácticamente la uva roja. Hay roja, hay negra, hay verde, ahora hay que con semilla, que sin semilla, hay tantas cosas. Este pueblo de Israel goza de esa variedad. Nuestros tiempos, yo recuerdo que antes para nosotros el tiempo de la uva era el tiempo de la Navidad. Eso nosotros ubicamos. Navidad, usted conoce las cajas de uvas que vienen, pero son bien importadas porque nosotros no producimos eso, aunque sí en nuestro país también yo sé que hay personas que cultivan la uva, pero creo que son parecidas al Nancy, probablemente así de chiquititas. Pero estas tierras tienen esa bendición de no solo tener esa variedad de uvas, sino que los tamaños de uvas son extremadamente grandes también. Entonces vemos que esa es la época de la recolecta de la uva. Aquí tenemos también los usos de la uva. Así como hemos venido viendo cada cosa, todo tiene un provecho. Entonces la uva también tiene ciertos usos. Las uvas frescas luego se convierten en pasas y esas sirven como un alimento. En el momento que las tenemos como uva es una fruta. Cuando ya las convertimos en pasas sabemos que eso puede durar mucho más tiempo. Entonces también ellos hacían ese proceso para poder obtener este alimento por mucho más tiempo. Luego dice que también lo convertían en jarabe de uvas o como una bebida. Aquí viene cuando nosotros decimos que ellos producen mucho el vino. O sea, ya le dejo a su imaginación, no me voy a meter ahí, que si tiene, que si no tiene, que si tiene alcohol, que si no tenía, es un producto de la uva, es un fresco de uva. Ellos lo producen de cualquier tipo de esta uva, de cualquier color, de cualquier tamaño, producen estos jarabes o estos frescos, estos vinos, si le queremos llamar así, y es un producto de la uva. Dice una de las curiosidades que el racimo de cierta variedad de uvas que crece en Hebrón, que está en el sur de Palestina, puede pesar hasta 25 libras. O sea, podemos ver la bendición que puede tener. O sea, imaginemos un racimo de uvas que pese 25 libras. Eso solamente se ven en esos lugares.
O sea, por lo que la palabra habla de que es una tierra donde está muy bendecida, donde abunda todo esto. Entonces ahí vemos que eso es una curiosidad de cierto, digamos, cierto lugar que ha producido este tipo de uva con este peso. Pero también entendamos de que hay ciertas zonas, probablemente que el clima sea más favorable también para obtener este fruto de ese tamaño. Pero no vamos a quitar en este momento cuando la palabra nos habla que es una tierra donde fluye leche y miel. Hay una abundancia completa que no la podemos entender. La entendemos a simple vista, no la podemos entender a simple vista, pero sabemos que Dios es el que está detrás de esa bendición. Porque vemos cosas donde podemos explicar el porqué de esa tierra tan abundante. Entonces, solo imagínense ese gajo de uvas. Yo creo que no quisiéramos ni comerlo si tuviéramos ese gajo de uvas tan grande. Luego acá tenemos algo interesante acerca de los viñedos. Son terrenos de cultivo con laderas o a los pies de las colinas. O sea que cada quien va elaborando y va teniendo sus pedazos y los van preparando el terreno y de esa forma para poder obtener lo que es esos viñedos. Construyen bancales o cercas para conservar los niveles. Construyen sus chozas o las torres de vigilancia, que es donde van a permanecer ellos cuidando su viñedo mientras llega el tiempo de la cosecha. Luego tenemos algo muy interesante que también es la prensa de vino. Cada viña tiene su prensa o su lagar, una de las dos cosas. Ellos o la llaman prensa o la llaman lagar. Las uvas se aficionan con los pies y se acompaña de gritos de alegría y de canciones. Ahora pensemos un poquito nuestra imaginación. ¿Tomaría usted ese jugo de uvas tan puro? Se lo dejo a usted. ¿Por qué? Porque se supone que han andado así, o descalzos o con sandalias, y luego se meten a esos lugares a aficionar todas las uvas para poder sacar esos jugos. De hecho, yo creo que es algo muy común también en las tierras de Italia, que la gente, de esa manera conservan el vino, y este no era la excepción en esa época. Entonces, se lo dejo a usted como curiosidad también. Y dice, lo hacían con mucho regocijo. Si lo hicieron con regocijo y lo hicieron con mucha gratitud al momento que lo estaban cortando, también al momento de estar elaborando ese vino o aficionando esas uvas, también lo estaban haciendo con mucha alegría. Entonces era otra de las características que ellos usaban. La prensa de vino se usa como figura de juicio, del juicio divino en Isaías, como lo que hemos venido diciendo. Vemos siempre como el Antiguo Testamento al final viene a encajar con el Nuevo Testamento. Entonces vemos ahí cómo tiene algo que ver también con nosotros, ya para el final. Entonces esa es más o menos una pequeña idea para que usted tenga la idea de cómo se elaboraba el vino. Ahora empezamos ya con la parte de los artesanos, los comerciantes y todos los oficios que también después ellos aprendieron. Cuando los judíos se establecieron en Canaán, tuvieron que desarrollar y aprender muchas técnicas y oficios que luego se trasladaron del padre al hijo. Vemos que cada cosa que ellos hacían, siempre todo era trasladado a su familia. Es por eso que cuando nosotros vemos, Jesús dice, era el hijo del carpintero, que le había enseñado. Su padre, que era José, le había enseñado el oficio de la carpintería. Entonces, prácticamente, el padre heredaba al hijo el oficio. Entonces, eso era como una cadenita de generación en generación, que ellos iban a ir aprendiendo ese tipo de oficios. Entonces, vemos que cada oficio era siempre encomendado a los hijos varones en la casa. Primera de Crónicas 4:23 nos habla acerca de los alfareros. En los tiempos de Jeremías había una puerta de los alfareros en Jerusalén. Jeremías hacía referencia a ese trabajo en la ilustración de la casa del alfarero. O sea que también en la alfarería fue uno de los oficios que también ellos usaron, y aparte de eso era un oficio que también se lo iban enseñando a sus hijos pequeños para que ese negocio, digamos, fuera produciendo más adelante. Luego tenemos el proceso de la alfarería. El alfarero trabaja tras una banca de madera rústica con dos ruedas de madera. La rueda superior gira horizontalmente al mover la rueda de abajo con el pie. El alfarero mantiene una bola de barro sobre la banca, hace su rueda girar y da la forma del barro con sus manos
a manera de seguir, de una figura cónica. Vemos que ese es el trabajo de lo que es la alfarería, era un trabajo esencial para cualquier hogar. ¿Por qué? Porque vimos que todo era base de las vasijas para el agua, las vasijas para el vino, las vasijas para eso. Entonces era digamos que era uno de los negocios bastante provechosos también, porque ellos usaban constantemente todas estas piezas en cada hogar. Con su dedo pulgar se hace un agujero en la parte superior del barro rotante y continúa agrandándolo hasta meter su mano izquierda dentro de ella. Con la mano derecha usa una pieza pequeña de madera para alisar el exterior de la vasija. Vemos que ese es el trabajo de lo que nosotros conocemos del barro. En nuestro país también tenemos ciertos departamentos que trabajan ese arte, porque realmente es un arte. En aquella época, claro, no había tal vez tanto acabados finos como lo que nosotros hoy en día conocemos, pero sí era una de las cosas esenciales, porque era algo que se usaba en cada hogar, o sea, era algo que todo el mundo tenía que tener. Ahí más o menos tenemos la idea, la figura de cómo se trabaja la alfarería, que fue uno de los oficios muy comunes en aquella época. Luego tenemos el otro oficio de la carpintería, y este oficio de la carpintería era un trabajo rudo que requería mucho esfuerzo y daba resistencia física y una gran habilidad. Vemos aquí lo que dijimos, que Jesús heredó eso de parte de José. Jesús fue el carpintero y se cree que de arados y yugos, se cree que eso era prácticamente a lo que se dedicaba él. O sea que cada quien tal vez tenía su rama en la carpintería, como muchas personas sabemos. Hay quienes son muy especialistas en puertas, hay quienes son especialistas en muebles, en X o Y cosas. En este caso se cree, no lo podemos garantizar, pero se cree que probablemente ellos eran especialistas en estas dos cosas, en los yugos y en los arados, que eran para los animales. Entonces vemos que él heredó lo que José le había enseñado. Entonces, eso era una práctica que mantenía de generación en generación. La carpintería tenía dos campos: la construcción de edificios, en 2 de Crónicas 24:12, y la fabricación de mobiliario, llaves, puertas, mesas, sillas, bancos y arcas de almacenamiento. O sea que la carpintería también tenía diferentes especialidades. Ahora vemos lo de las llaves. Si se recuerda, vimos cómo cuando tenían ya estas casas que tenían llave. Dice que era una llave tan grande que la podían andar, pero cualquiera creía que la estaba cargando. Entonces eran tipos de llaves, o sea, ellos se dedicaban a hacerlas. Vaya a hacernos una llave de madera ahora, nos dejan sin nada. Seguimos. Ahora, las herramientas del carpintero, en Isaías 44:13. La regla era una línea de medir, el almagre se usaba para marcar en el lugar del lápiz y el cepillo era un instrumento para raspar. Esos son instrumentos o utensilios que cualquier carpintero, cuando está hoy en día, lo tiene. Claro que hoy en día todo es más moderno, pero en esa época ese prácticamente era lo más esencial para poder hacer el trabajo. Ahora yo creo que nos vamos a quedar acá para la otra semana continuar con lo que es los otros oficios, que salgamos a tiempo. Quizás me coordino con ustedes después para